Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, rebosante de energía positiva y con las mejores vibras que puedan imaginar. Hoy vamos a explorar un tema que sé que les va a encantar. Y hoy, como ya habrán podido adivinar por el título, tenemos un tema jugosísimo, picante y absolutamente irresistible. Vamos a sumergirnos de lleno en el romance, o mejor dicho, en el supuesto, el rumoreado, el especulado romance entre Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir, esas dos superestrellas que nos han robado el corazón con sus interpretaciones en la exitosísima serie turca, Yalan, que también conocemos en muchos rincones del mundo como Golden Boy. Sí, señoras y señores, abróchense los cinturones porque vamos a desentrañar los secretos, las pistas ocultas y los misterios de este culebrón de la vida real. Porque a ver, seamos honestos, ¿quién no ha caído rendido ante el encanto de esta serie, verdad? La química que irradian Seyran y Ferit es simplemente innegable, la pantalla literalmente chispea con cada mirada, cada roce, cada diálogo. Y claro, esa química arrolladora ha sido el combustible perfecto para alimentar durante meses, bueno, casi años, los persistentes rumores de un posible, un potencial, un latente romance fuera de la pantalla entre Afra y Mert. Los hemos visto juntos en una cantidad asombrosa de fotos, en vídeos que se han propagado como la pólvora por internet, en fiestas glamorosas, en escapadas de viaje que han dado la vuelta al mundo. La evidencia, al menos en apariencia, parece ser abrumadora. Pero, ¿es realmente oro todo lo que reluce? ¿Existe realmente algo más profundo, más significativo, más allá de una simple amistad y una relación profesional impecable entre estos dos talentosos actores? Eso es precisamente lo que vamos a intentar descubrir, analizar y diseccionar hoy. Prepárense para una inmersión profunda. Pero antes de que nos dejemos llevar por completo y nos perdamos irremisiblemente en el laberinto de especulaciones, conjeturas y chismes jugosos, quiero recordarles a todos, con la mayor de las sonrisas, que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita mágica para no perderse ni un solo vídeo, ni un solo análisis, ni una sola primicia. Aquí, en este rincón de Internet, siempre estamos al tanto de lo último, lo más candente y lo más emocionante en el universo del entretenimiento turco. Así que si este tipo de contenido es lo que les gusta, lo que les apasiona y lo que los mantiene enganchados, este es, sin duda alguna, su lugar. Suscríbanse ahora mismo, denle mucho amor a la campanita para que les avise de todo el contenido nuevo y únanse a esta maravillosa comunidad de amantes de las series turcas. Los estamos esperando con los brazos abiertos. Bueno, manos a la obra, que tenemos mucho que analizar. Prepárense un cafecito turco bien cargado, de esos que te despiertan el alma y te preparan para la acción, pónganse cómodos, relajen sus hombros y acompáñenme en este fascinante viaje al mismísimo corazón del Afra Mert. Para poder entender a la perfección toda esta historia, todos los entresijos y todos los matices, necesitamos remontarnos al mismísimo principio, al punto de partida. Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir se conocieron, como era de esperarse, en el set de filmación de Yalan. Y según todos los testimonios, desde el primer momento en que cruzaron miradas, la química entre ellos fue palpable, casi tangible. En las primeras entrevistas que concedieron juntos, se podía notar una complicidad evidente, las risas fluían naturalmente, las miradas cómplices lo decían todo. Todo, absolutamente todo, apuntaba a que se llevaban de maravilla, a que había una conexión especial entre ellos. Y eso por supuesto se tradujo en una interpretación absolutamente espectacular, arrolladora y cautivadora en la serie. Su química en pantalla es innegable. Pero claro, al principio, nadie se atrevió a saltar a conclusiones precipitadas, a tejer teorías descabelladas ni a dar por sentado nada. Eran simplemente compañeros de trabajo, estaban promocionando la serie, poniendo todo su empeño y su profesionalismo. Era completamente normal que hubiera buena onda, ¿no les parece? Pero los rumores, esos pequeños murmullos que crecen como la espuma, empezaron a tomar fuerza, a ganar terreno, cuando comenzaron a aparecer fotos y vídeos de ellos fuera del set de filmación, en situaciones más informales y personales. Los paparazzi, esos incansables buscadores de la verdad, los captaron cenando juntos en restaurantes románticos, paseando de la mano por las encantadoras calles de Estambul, incluso disfrutando de unas merecidas vacaciones en destinos exóticos en el extranjero. Y ahí fue cuando la bomba explotó, cuando la especulación se desató por completo.
Las redes sociales, ese hervidero de opiniones y teorías, se inundaron de comentarios, análisis, interpretaciones y debates acalorados. Los fans se dividieron en dos bandos irreconciliables: por un lado, aquellos que creían fervientemente en el romance, que veían en cada gesto una prueba irrefutable de su amor, y por otro lado, aquellos que defendían a capa y espada que solo eran buenos amigos, que su relación era puramente profesional y que no había nada más allá de la amistad. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, no paraban de publicar artículos, reportajes y especulaciones de todo tipo. Se convirtió en la comidilla de todo el mundo, en el tema de conversación obligado en cada café, en cada reunión, en cada rincón del país. Uno de los momentos clave, uno de los detonantes que alimentó aún más los rumores y las conjeturas, fue cuando Afra y Mert fueron vistos disfrutando de un viaje juntos a la paradisíaca ciudad costera de Marmaris. Las fotos que circularon como la pólvora en las redes sociales mostraban a la pareja relajada, disfrutando del sol radiante y del mar cristalino. Incluso para deleite de los fans, surgió un vídeo en el que se les veía bailando juntos, con una sonrisa radiante, en un club nocturno. Ese vídeo se hizo viral en cuestión de horas, convirtiéndose en el tema de conversación del momento. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, donde la historia se complica y donde los matices se hacen más evidentes. Porque a pesar de todas las pruebas circunstanciales, de todas las fotos y vídeos que parecen indicar lo contrario, ni Afra ni Mert han confirmado nunca jamás su romance. Siempre han mantenido una postura ambigua, calculada, dejando la puerta abierta a la interpretación, permitiendo que cada uno saque sus propias conclusiones. En algunas entrevistas han dicho que se quieren mucho, que son muy buenos amigos, que se apoyan mutuamente en todo. Pero nunca en ningún momento han llegado a decir explícitamente que están juntos, que son pareja, que su relación va más allá de la amistad. Y esto, por supuesto, ha generado aún más confusión, más incertidumbre y más especulación. ¿Por qué no lo confirman si es cierto? ¿Tienen miedo de la reacción del público, de la presión mediática, de las críticas? ¿Quieren mantener su vida privada al margen de la fama, proteger su intimidad de los flashes y los micrófonos? ¿O simplemente no están juntos, no hay nada que confirmar porque no existe un romance? Existen, por supuesto, varias teorías al respecto, cada una más intrigante que la anterior. Algunos creen fervientemente que Afra y Mert sí están juntos, que su amor es real, pero que prefieren mantener su relación en secreto, lejos del escrutinio público por miedo a la presión mediática. Saben que su romance sería un tema muy sensible, que estarían constantemente en el punto de mira, que cada uno de sus movimientos sería analizado al detalle. Otros piensan que si estuvieron juntos en algún momento, que hubo un romance apasionado, pero que la relación no funcionó a largo plazo y decidieron seguir siendo amigos, mantener una relación cordial y profesional. Esto explicaría por qué siguen pasando tiempo juntos, porque se les ve tan cómodos en compañía del otro, pero sin la intensidad romántica que se percibía al principio, sin esa chispa que encendía la pantalla. Y luego, por supuesto, están aquellos que creen que todo, absolutamente todo, es una estrategia de marketing magistralmente orquestada para promocionar la serie, para mantener el interés del público y para generar expectación. Un romance real o inventado, entre los protagonistas siempre genera más expectación, atrae a más público y asegura el éxito de la serie. Así que, según esta teoría, Afra y Mert estarían jugando con los rumores, alimentando las especulaciones y manteniendo el misterio para mantener el interés en Yalan. Personalmente, después de analizar toda la evidencia, después de considerar todas las teorías, creo que la verdad está en algún punto intermedio, en una zona gris donde la realidad y la ficción se entrelazan. Es evidente que Afra y Mert tienen una conexión especial, una química innegable que va más allá de lo profesional, una afinidad que se percibe a simple vista. Pero no creo que su relación sea tan simple como están juntos o no están juntos. Creo que hay mucha complejidad, muchos matices y muchas capas en su dinámica. Quizás si estuvieron juntos en algún momento vivieron un romance apasionado, pero decidieron que era mejor seguir siendo amigos, mantener una relación cordial y profesional. Quizás nunca llegaron a ser pareja formalmente, nunca se pusieron una etiqueta a su relación, pero sí tuvieron algo más que una simple amistad, una conexión especial que los unió de una manera única. O quizás simplemente son dos personas que se quieren, que se respetan, que se apoyan mutuamente sin necesidad de ponerle una etiqueta a su relación, sin sentirse obligados a definir lo que sienten el uno por el otro. Lo que sí es innegable, lo que está fuera de toda duda,
es que la relación entre Afra y Mert ha sido fundamental para el éxito arrollador de Yalan. La química entre Segran y Ferit es lo que ha enganchado a millones de espectadores en todo el mundo, lo que los mantiene pegados a la pantalla cada semana, esperando con ansias el próximo episodio. Y esa química, sin duda alguna, se debe a la buena relación que existe entre los dos actores, a la confianza que se tienen el uno al otro y al respeto mutuo que se profesan. Pero volviendo a la pregunta inicial, la pregunta que nos ha traído hasta aquí, ¿cuáles son los secretos de su romance? Pues la verdad, creo que no hay secretos como tal, no hay un misterio oculto que debamos desvelar. Creo que la clave está en la honestidad y la transparencia, en la autenticidad con la que han manejado su relación. Afra y Mert siempre han sido muy abiertos sobre su relación, dentro de los límites de su privacidad. Nunca han negado que se quieren, que se respetan, que se admiran mutuamente, pero tampoco han confirmado nada que no quieran confirmar, no han revelado detalles que prefieren mantener en la intimidad. Y eso, al final, es lo más importante, lo que todos deberíamos aprender a respetar. Respetar la privacidad de las personas, no presionarles para que revelen información que no quieren revelar, no juzgar sus decisiones ni criticar sus elecciones. Afra y Mert tienen derecho a vivir su vida como quieran, a amar a quien quieran, sin tener que dar explicaciones a nadie, sin sentirse obligados a satisfacer la curiosidad del público. Así que en lugar de obsesionarnos con si están juntos o no, en lugar de perder el tiempo especulando sobre su relación, deberíamos centrarnos en disfrutar de su trabajo en Yalan, en admirar la química que tienen en la pantalla y en apreciar el talento que ambos poseen. Porque al final, eso es lo que realmente importa, eso es lo que nos ha cautivado desde el principio. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Espero que les haya gustado esta inmersión profunda en el fascinante mundo del Afra Mert. Hemos analizado los rumores, las teorías y las pruebas, hemos considerado todas las perspectivas, pero al final hemos llegado a la conclusión de que la verdad es mucho más compleja y matizada de lo que parece a simple vista. Recuerden siempre que lo más importante es respetar la privacidad de las personas, no sacar conclusiones precipitadas y no juzgar las decisiones de los demás. Afra y Mert tienen derecho a vivir su vida como quieran, sin tener que dar explicaciones a nadie, y nosotros debemos respetar su elección. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final, por acompañarme en este viaje y por compartir conmigo su pasión por las series turcas. Espero que les haya resultado interesante, entretenido e incluso informativo. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejarme un comentario abajo con su opinión sobre este tema. ¿Creen que Afra y Mert están juntos? ¿O son solo buenos amigos? Me encantaría saber su opinión. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Aquí siempre estamos al tanto de lo último, lo más candente y lo más emocionante en el mundo del entretenimiento turco, así que si les gusta este tipo de contenido, este es, sin duda alguna, su lugar. Suscríbanse ahora mismo, denle mucho amor a la campanita y únanse a esta maravillosa comunidad. Muchas gracias por todo su apoyo, por todo su cariño y por estar siempre ahí. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y chismes jugosos del mundo de las series turcas. Que tengan un día absolutamente maravilloso, lleno de alegría, de amor y de buena vibra. Adiós.